Pues muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa en la que tenemos el gusto con Carlos Avendaño, nuestro candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala, y mi persona, Aníbal Samayoa, candidato a diputado por el Distrito Central, en la casilla número 1. El agrado de presentar pues nuestro plan de trabajo legislativo y el plan municipal. La idea es darles a conocer a ustedes, como guatemaltecos y guatemaltecas, lo que nosotros pretendemos hacer en el ejercicio del poder. Es importante considerar que muchos tal vez, como es parte de una campaña, están buscando la captación de votos, pero también es importante que la población conozca lo que queremos hacer, nuestros planes, las intenciones reales de acciones concretas que valen la pena para nuestro municipio en concreto, y en mi caso también como diputado al Congreso de la República, que es valioso conocer este tipo de propuestas. En ese sentido, pues hemos planificado algunas cosas importantes, considerar, por ejemplo, el perfil de los candidatos. Eso es valioso, pues Carlos, él tiene en su plan escrito también su perfil profesional, académico y su capacidad que él ha demostrado a lo largo de los años en su carrera profesional como alguien que puede también marcar la diferencia para nuestro municipio y hacer cosas realmente trascendentes y no solo, como dirían, pintar la pared para demostrar que se ha hecho cierta obra. En ese sentido, pues yo quisiera darle la palabra a nuestro candidato a alcalde, Carlos Avendaño, para que él nos pueda exponer pues su plan de gobierno municipal. Muchas gracias, Aníbal. Muy buenos días a todos. Principalmente tengo yo 4 ejes de trabajo. Quiero irme directamente a ellos por el tiempo y también por el respeto del tiempo de las personas que nos ven. Básicamente son el tránsito y el transporte, que a todos pues, nos afecta y es del día a día. El problema del agua, el problema de la inseguridad y por último el tema de la basura. En esos 4 ejes, obviamente hay medidas que la gente quiere de inmediato, porque estamos desesperados de que algo se haga, y otras que son de mediano plazo, porque es importante tener visión de cómo se van a sentar las bases de la solución de un problema, no solo para mañana. Y ahí es donde yo establezco que en el caso de Guatemala es importante para el transporte público hablar con los empresarios para que nos brinden buses ya de mejor calidad, con aire acondicionado, con wifi, con cámaras, para poder ir complementando el tema de seguridad, que es uno de los que yo mejor manejo. En este sentido, tendrán ellos que adaptarse a ese requerimiento. Luego estamos hablando de un metro. Yo lo pongo a través de nuestros barrancos que están mal utilizados o subutilizados, obviamente pues reforestándolos y dándoles un uso también, no solo para el paso de la vía del metro, pero que va a favorecer a todas las comunidades que viven en los alrededores de la ciudad, que son quienes realmente lo van a utilizar, si somos sinceros. Y el otro tema es un tren perimetral, que es una obra, mega obra, que va a conectar, interconectar a todos nuestros municipios para que el transporte pesado y la carga pesada en el futuro no tenga que pasar por la ciudad. Así es como nos vamos luego al problema, y ustedes ven la gráfica. En esa misma figura yo quiero decirles que hay un proyecto de subir el agua que está en Palencia, que está en Santa Catarina Pinula, que está en el Cerro Alush, porque el agua que tenemos aquí ya es escasa y contaminada. Entonces hay que pensar en soluciones, como digo, con visión, y algunas veces eso cuesta mucho vender la idea y trasladar la visión. En el tema del agua aquí quería resuelto. Salvamos el agua de Mantilán también con otra tubería que va sobre la misma estructura del tren perimetral, porque nuestro lago en el 2030 está muerto según los estudios que hay en la Universidad de San Carlos. Se acabó el lago de Mantilán. Entonces iniciar un proceso reversible para salvarlo. Ese es otro tema de ambiente que esperamos la comunidad internacional nos apoye para poder salvar este lago. Y para ir concluyendo, el tema del tránsito, que son 1.5 millones de carros que todos los días entran a nuestra ciudad. Tenemos que hacer algo de inmediato para que ese tránsito de alguna manera se reduzca. Y ahí es donde yo estoy hablando de gimnasios urbanos, para que la gente pueda salir temprano de su casa, pueda ducharse, hacer ejercicio, ducharse, llegar a su trabajo o al salir también. Pero no tiene nada que hacer el guatemalteco y por eso se pasa el tiempo en el carro. Y lo más importante, el tema de la seguridad que ustedes ven acá,
que esto permite que los buses, la gente no use el transporte público. ¿Por qué? Por la inseguridad. Ese es el principal problema. Entonces hay que entrarle a este tema, y para eso es que yo hablo de rescatar a nuestra ciudad de las manos de la delincuencia y la violencia, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa. Así es como, por último, termino con el basurero, que es un tema donde 3.200 toneladas de basura entran al día, y eso no se puede seguir manejando como está manejando, porque el basurero ya colapsó, no tiene ninguna capa protectora, se está contaminando el manto freático, en fin, es un desastre, ¿verdad? ¿Cómo ha llegado tantos años? No lo sé, pero sobre todo esto amarrado al empleo, básicamente, y por último, amarrado al tema del poder local. Yo le estoy dando a la gente la oportunidad de que decidan quién va a ser su alcalde auxiliar y quién va a ser quien controle, quien administre sus mercados. Es importante darle a la gente el mercado, ese poder local, para poder desarrollar sus propias capacidades y ser los dueños del futuro de su zona, porque no se puede seguir nombrando a dedo mientras la gente no sabe, el alcalde auxiliar, muchas veces, las necesidades de su comunidad. Así resumo yo este tema. Por último, ahí está la corrupción, que es un tema muy delicado, donde yo hago un llamado a los jóvenes y adultos para que se integren a un sistema anticorrupción e impunidad de la misma municipalidad, porque hay jóvenes y adultos que son notables, que podemos rescatarlos para crear un sistema que sea propio y que va a funcionar a través de información encriptada, que solamente va a manejar aquel que tenga pues esa posición, y que seleccionemos como los mejores guatemaltecos, que tenemos muchos en esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Como ven, hay propuestas bastante novedosas desde la municipalidad para poder, de alguna forma, asumir los problemas realmente de fondo. En más de 20, 25 años, 30 no se han solucionado. Es importante lo que se ha hecho, pues, pero hay cosas que hay que hacer realmente de fondo. Entonces, en ese sentido, quiero pues, entrar a mi parte del plan legislativo. Nada más recordándoles que ayer pues tuvimos la entrega de credenciales de nuestro binomio presidencial, el doctor Edmond Mulet y el doctor Jorge Pérez, que eso pues nos da un pie todavía para seguir estableciendo estos cambios importantes para nuestro país, y reconocer que también, si bien es cierto, desde el poder central se pueden hacer estos cambios, desde el municipal y desde el legislativo se pueden fortalecer esas acciones. En ese sentido, pues yo tengo tres fases, digamos, dentro del plan de trabajo que se propone como diputados al Distrito Central, y uno es empezando y dándole tal vez siguiendo lo que Carlos ha dicho en cuanto al desarrollo metropolitano. Nos hemos topado con una ciudad que crece a grandes escalas, pero crece mal, crece desordenada, hay problemas de fondos que no se tratan, por ejemplo la eficiencia en el uso de la luz pública. Hay que trabajar desde las comisiones del Congreso, y quiero hacer la salvedad que hay un eje transversal importante aquí en la tarea legislativa, que es la fiscalización y la eficiente rendición de cuentas. No es posible que tengamos un sistema en que la rendición de cuentas es únicamente dar un informe y al final ser aplaudido. Hay que realmente cuestionar dónde, cómo, a quiénes afecta el uso de los recursos públicos y cuál fue el resultado de beneficio para la población. De lo contrario, seguiremos trabajando sobre asistencia social sin saber para dónde va. Lo mismo aplica para nuestro municipio, para nuestro distrito en específico, y hay que asumir y hay que fiscalizar el tema del, por ejemplo, el urbanismo, el transporte, el agua, drenajes y la energía eléctrica que se utiliza en nuestro municipio. Hay municipios que, por ejemplo, ya se están utilizando luces LED en los postes públicos. Por supuesto, es más barato, es más eficiente, pero ¿por qué, por ejemplo, en el nuestro seguimos utilizando la luz convencional? Cuando inclusive es un poco hasta contraproducente con el medio ambiente. El doctor Mulet pues ya ha dicho varias veces que somos el partido del medio ambiente también, y eso es importantísimo verlo. Hoy quienes pudieron ver los noticieros en la mañana, muy temprano, se dieron cuenta que ya muchas localidades y muchos municipios tienen problemas de agua. Entonces, esto no es algo que estemos diciendo porque hay que decirlo, sino porque hay que asumirlo. Y en ese sentido también hay un sistema que estamos proponiendo desde la agenda legislativa de reactivar, por ejemplo, lo histórico de nuestra ciudad. La ciudad de Guatemala es la ciudad de todos los guatemaltecos. Cuando vienen del interior, venir a la ciudad de Guatemala es algo que a la gente le gusta, pero hay problemas de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Que es un desmotivante, pero también hay otras cosas que podemos estimular al ciudadano, es decir, el uso de museos, por ejemplo.
Eso es importantísimo. Ciudades que no se discrepan mucho nosotros en cuanto al PIB, el ingreso del PIB, el presupuesto, tienen un uso de museos importantes, eso estimula el turismo. Por supuesto, nuestro centro histórico es valiosísimo. Y también lo que nosotros queremos es establecer un sistema en el que podemos fiscalizar el uso de los edificios públicos. Nos hemos topado que hay muchos edificios, por supuesto, aparte de plazas fantasmas, en que la utilidad del edificio es poca y aún así rentan otros edificios. Es decir, ni siquiera se puede racionalizar el uso del erario público, sino también no estamos utilizando en eficiencia el edificio. Por supuesto, algunos dirán es que está maltratado, etc. Pues la idea es esa: buscar una comisión que verifique el uso adecuado, el mantenimiento de los edificios públicos, porque eso es el uso y de uso para todos. En la parte que corresponde, y esto es una cuestión bastante importante, todos los gobiernos hablan de esto, pero nadie lo asume. Y estos son temas que valen la pena tomar en consideración. Sin esto, Guatemala no se desarrolla. El tema eje sobre el tema de seguridad es valiosísimo. Hay que revisar la política pública de prevención de violencia y del delito, que es parte del Ministerio de Gobernación. Personalmente, antes pues hice el análisis de esto y el plan de acción nacional de esta política hay que reestructurarlo todo, no sirve. Y hay que fiscalizarlo, porque si no vamos a seguir teniendo los problemas de delincuencia que tenemos. Vemos que, por ejemplo, la policía municipal no puede pues estar armada de alguna forma, pero buscar la asistencia a la Policía Nacional Civil. Eso lleva a que hay que reestructurar la Policía Nacional Civil. Hemos visto en los últimos meses, casi el año y medio, cómo se ha descabezado la Policía Nacional Civil. La inteligencia, la capacitación, inclusive la dignificación y salario, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque primero no hay identificación del ciudadano hacia el policía. Hay un nivel de desconfianza alto. Pero eso se da porque de alguna forma no se cubren las necesidades básicas también de quien presta el servicio. En ese sentido hay que hacer una fiscalización importante en cuanto a la comisión del Congreso que corresponda. En cuanto al tema de educación, clave, fiscalizar a fondo el uso de la plata que se le da al Ministerio de Educación, al sindicato. Es imperativo, y lo decíamos con el doctor Mulet, interconectar las escuelas. No es posible que no tengamos las escuelas conectadas del país a una red de internet, por lo menos, en donde se puedan utilizar las tecnologías y los jóvenes puedan aprender, los niños también. Pero es importante también que el docente sepa esas tecnologías y sepa aprenderlas. De lo contrario, podemos tener todo internet lleno en Guatemala, pero el docente no lo da. Entonces, es decir, fiscalizar esto, porque aquí ha habido un foco de corrupción importante en el tema de salud. Por supuesto, hay que verificar y hay que fiscalizar a través de la Comisión de Salud el uso también de los insumos que se le dan a los hospitales, la dignificación a los médicos. Son profesionales, merecen un salario digno porque hacen un trabajo realmente importante para nuestra nación. Se ha hablado con el doctor Mulet de crear casi 2.000 centros de salud y bien abastecidos para el país, porque llegar con hospitales, no solo la infraestructura es bastante cara, pero con centros de salud esto lo hace un poco más sencillo. Y en el tema de economía, pues una de las propuestas que hacemos es promover el emprendimiento en nuestro país a través del Ministerio de Economía. Hay un viceministerio que pues ve este tema, pero no lo han tocado, no lo han reactivado. Y es importante no solo capacitar a los guatemaltecos, sino también que entiendan que hay un sistema de emprendimiento. De hecho, Guatemala está considerado entre los países con más motivación a emprendimiento, donde la gente más emprende, pero hay un problema: la burocracia. Y como diría el doctor Mulet, la burocracia, ¿verdad? Que es lo que desestimula que la gente quiera invertir en nuestro país a nivel internacional. Y eso, activando el motor económico del país, vamos a hablar entonces de carreteras, de infraestructura, de tener mejores centros de salud, etc. Y para ir concluyendo, no dejamos de lado una función importante de los diputados, que es la iniciativa de ley que se tiene. En cuanto a normas claves, esto no es limitativo, es simplemente ilustrativo, pero creo que es importante asumir estas responsabilidades. Uno, la ley de contrataciones del Estado. Hay que fiscalizar esas juntas de adjudicación, la forma en que se hace, los contratos hay que verificarlos, inclusive la identificación que se da a la persona que presta servicio del pago puntual que hace el Estado. Si no, eso desincentiva hacerlo. El Estado hay que incluirlo en lo que hay que incluirlo, pero no hay que, el Estado no debe estar en todo metido, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros hay que entrarle, porque si bien es cierto, el Estado va a generar las contrataciones a las empresas privadas, personas individuales, el sistema es poco incentivo, porque le dicen, mire,
le vamos a dar un contrato, le vamos a pagar lo menos, pero usted tiene que dar la eficiencia al 100% del servicio. Entonces, es un foco de corrupción ahí que da de mucha discusión. El otro tema, la ley del servicio civil, merece reformas profundas, porque no podemos seguir poniendo a cuello a la gente a conveniencia. Hay renglones del Estado que deben ser evaluados y reconsiderados, porque necesitamos una burocracia profesionalizada que sea capaz de entender la necesidad del país y evitar de una vez y erradicar la legislación de ventanilla. El otro tema es el uso de aguas, la ley de aguas, que creo que aquí también coordinamos bastante en el tema, porque el uso racional, eficiente, adecuado del recurso hídrico es valioso. Nos estamos quedando sin esto porque lo hemos utilizado tan mal que de alguna forma está afectando y va a empezar a afectar a nuestras comunidades. Si ustedes dan cuenta, colonias privadas tienen sus propios pozos, ¿verdad? Derivado de que se dan cuenta que estos servicios se están diluyendo, pero es un bien que debe ser dado a toda la población. La Constitución establece que la dignidad humana, el bien común es importante y el agua es clave. Y al finalizar, pues quisiera mencionarles que una de las iniciativas de ley, al igual que la ley de aguas, que está contemplada en la Constitución, en los artículos transitorios que se indicaron que deberían haberse regulado después de ser emitida la Constitución de 1985, y ya estamos en el 2019 y aún no ha salido a luz, es el Código Tributario Municipal. Si no creamos un Código Tributario Municipal, las municipalidades no pueden, a través de la recaudación tributaria que haga de su gente, de su municipio, generar mejor inversión. Eso controla mejor, genera más empleo, lo que promueve es certeza en el gasto público, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, al final, pues nosotros queremos compartirles que necesitamos no solo de su confianza, sino que también se acerquen a nuestras redes sociales para conocer más a fondo estos planes de trabajo. En debates, en foros los estaremos, pues ahí sí que profundizando. Ya el candidato alcalde tiene varias entrevistas también, ya he hecho varias de mi parte también. Entonces les pedimos que lo sigan, porque solo así nos vamos a enterar cómo vamos a lograr hacer las cosas y de qué manera vamos a incidir en ellas. Así que les agradecemos el tiempo que han tomado para poder atender nuestra conferencia de prensa. Sin más que decirles que el Partido Humanista es el partido para Guatemala. Se ha considerado perfiles bastante altos en formación académica, política, social, entre otras, para poder realmente llevar a Guatemala a otro nivel, al nivel que realmente merecemos. Así es, estamos. Así que si tienen preguntas, cualquier inquietud. Sí. Respecto al tren rápido, estaba viendo ahí en la imagen, toca a otros municipios, no solo el de Guatemala. ¿Cómo se enfrentaría ese problema? Porque digo problema porque no van a ser, ojalá si fuera, ¿verdad? Cada municipio del mismo partido, pero si fueran 18 partidos, que siempre hay egoísmos. Sí, legalmente se sabe que el Código Municipal permite que hayan alianzas, ¿verdad?, con las otras municipalidades. Se puede negociar, se puede sentar a tocar este tema. Lo importante acá es buscar encontrar que todos los municipios van a tener un beneficio, de lo contrario no van a querer participar. Por eso yo hablo que el que no ingrese el tránsito pesado a la ciudad va a liberar y a oxigenar, por llamarlo de una manera, el tránsito local, que es a donde venimos a coincidir todos los departamentos en las mañanas y por las noches. Entonces, además de eso, tenemos que sentarnos a dialogar porque hay de por sí ya situaciones que son comunes, como la basura, ¿verdad? Que municipios vienen a depositar su basura a nuestro municipio todos los días. 3.200 toneladas se reúnen de basura. Y ese es un problema que tenemos que tratar también en ese mismo contexto. Así que será un reto importante para todos los alcaldes poder hacer este proyecto en beneficio de sus municipios, también viendo de fondo que el agua, que es un recurso estratégico nacional, a la hora de que rescatemos ese lago, en vez de que lo perdamos en 15 años, lo recuperemos en 15 años, esa puede ser nuestra fuente de supervivencia en esa famosa guerra del agua que le llaman, que viene a futuro. Entonces es pensar que es una obra de 5 años, pero para 30 años,
para 40 años, ¿verdad? Por ahí es que va el concepto del proyecto. Bueno, si no hay... sí. ¿Me podría explicar? Ustedes dijeron que van con la naturaleza. ¿Qué leyes a favor de los minerales que tenemos, ya que sabemos que las minerías destruyen mucho la naturaleza? Una. Y por otra, la administración de esos recursos. Sí, aquí hay una cosa puntual que hay que considerar y es el convenio 169 de la OIT. Ese convenio no solo hay que revisarlo, sino fortalecerlo, porque esto depende mucho de la comunidad en la que se hace la extracción de los minerales o del recurso natural, sea el que sea. Hay comunidades que, por ejemplo, se les hace sus consultas y están de acuerdo, ¿verdad?, en que se le extraiga. Eso es valioso. Lo que sí hay que hacer es hacer la fiscalización y evaluación del recurso, ¿verdad?, de cómo se le paga, cómo se reinvierte eso dentro de la comunidad, porque la idea es no dejar la comunidad vacía, sino la generación de empleo. Hay comunidades que aceptan mucho ese tema porque la generación de empleo es valiosa y entonces reactiva la economía, el comercio, etc. Pero hay otras comunidades que no. Yo lo que sí considero es que hay que hacer esta evaluación muy a fondo del tema de las comunidades. Acá hay un tema también inclusive de verificar cuáles son los estados de la Corte de Constitucionalidad, la eficiencia con lo que lo hacen. Entonces es un sistema pues bastante complejo, pero nosotros sí creemos que sí hay que tocarlo. Por una razón, porque hay recursos naturales que digamos ya no se pueden renovar, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí habría que ver la regulación que se tiene al respecto y reevaluarla. Hay una cuestión que nosotros como candidatos a diputados íbamos a hacer y estamos haciendo, por supuesto que es un trabajo bastante amplio, el análisis de las leyes que tenemos. Hay que deslegislar mucho y hay que legislar en concreto, ¿verdad?, sobre normas establecidas, porque tenemos cuerpos normativos que están dispersos y una aplicación, entonces empieza la discusión si una norma es mayor que otra, cuál aplicamos primero, etc. No, hay que concentrar una norma nuestra, digamos en este caso el tema de recursos naturales, y establecerlo, porque también, por ejemplo, la ley de ambiente establece qué qué desechos químicos deberían o no entrar al país, pero aquí nos mandan la basura de los países del primer mundo. Entonces, estamos contaminando el país, por ejemplo, el tema de por tocar un tema, de los carros robados, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto tema de contaminación, etcétera, realizan? Hay que regular toda esa normativa que no se tiene. Hay normas engavetadas, por supuesto, hay que sacarlas, hay que analizarlas y yo creería rediseñarlas. Era para el caso en concreto. Yo solo quiero agregar en esto, perdón, que hay una crisis evidente en nuestro país y en nuestra ciudad, que ha venido con los años y que hoy las respuestas que la población busca, que son qué va a hacer para mañana, qué va a hacer ya, por ejemplo, en el caso del tránsito, ¿verdad? Que mire, vamos a crear una APP con una simple actividad en la que se puede involucrar el joven, que se llama el jalón, por ejemplo. Bueno, entonces si se reúnen 3 jóvenes, pues entonces ya la municipalidad va a tener un sistema de cómo ellos pueden tener una rebaja en sus multas, algún incentivo para que ir motivando, ¿verdad?, el carpool que le llaman en otros países, y que se puedan venir 3 o 4 en un solo vehículo. Pero a lo que voy es que esta crisis viene de años y estamos en el punto, como dice el señor Mulet, de caer a ese abismo. Más, por ejemplo, en el agua, un déficit de más de 600,000 personas, 300,000 que no tienen chorro y 300,000 que tienen chorro y no les llega agua. Entonces la convulsión social y la implosión de la seguridad nacional está en riesgo y puede suceder en cualquier momento. Y esa es la gran preocupación ahorita, de tomar acciones inmediatas para solucionar esos problemas. Sí, creo que hay otra pregunta. Gracias. A mí me llamó mucho la atención cuando hablaban del empleo, de impulsar al pequeño empresario o ya empresarios que están, pero lamentablemente se ahogan, ¿verdad? Porque no se puede. Empresas grandes, ¿verdad?, llegan a desaparecer, ¿verdad? Ese punto me llamó mucho la atención. ¿Qué más nos pueden ampliar sobre eso, sobre los inversionistas, empresarios? En el plan de gobierno que se va a presentar en las semanas que vienen para allá a nivel país, se establece un acrónimo que es el GPS, ¿verdad? La gobernanza, productividad y seguridad. En el área de productividad, el tema es trabajo, ¿verdad?
por supuesto, hay que reactivar el tema económico. Tenemos un problema en Guatemala, que tenemos casi 5 millones de jóvenes, por ejemplo, que no encuentran un empleo. Se preparan, pero por ciertas especificidades de la plaza de trabajo no logran acceder. Guatemala tiene un problema, y es que crece económicamente bastante, pero no se desarrolla económicamente. Entonces lo que hay que hacer, aquí hay una ley de emprendimiento que está engavetada en el Congreso, por ejemplo. Entonces, por supuesto, no todo lo vamos a resolver con una ley. Hay políticas públicas dentro del Ministerio de Economía que hay que estimular, hay que evaluarlas y rediseñarlas si es necesario. Las políticas públicas en Guatemala más o menos se diseñan para 25 años aproximadamente, pero yo creo que estas son las que hay que estimular, porque el joven lo que no queremos es que migre. Es triste escuchar a los papás que dicen, mijo, te graduás, andate, porque aquí no hay oportunidades. Claro que hay oportunidades, el punto es que no, primero, el gobierno no las estimula, y acordemos que el gobierno no es agencia de empleo. Aquí hay que hacer alianzas público-privadas para poderlo estimular. De hecho, ayer justamente estuvimos discutiendo que el Ministerio de Desarrollo, primero hay que despolitizarlo totalmente, ¿verdad? Porque ha servido nada más para plazas fantasmas y focos de corrupción. Pero aquí hay que estimular, por ejemplo, la capacitación, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que ya no, y digamos la municipalidad hace mucho de esto, ¿verdad? Las capacitaciones a las personas en que, por ejemplo, ya optar a un grado académico universitario, posiblemente ya no es opción para estas personas, pero técnicos, oficios, sí. Entonces, lo que queremos es justamente eso. Si bien es cierto, hay gente que recibe asistencia social de parte del gobierno, una condición es, mire, le vamos a dar asistencia, pero va a tomar un curso de 1 año para capacitarse y lo vamos a colocar en el mercado laboral. Saliendo de ahí, usted ya no tiene acceso a una asistencia social porque ya se puede mantener y vamos a ingresar a otros. El problema es que los mismos 2 millones que siempre se han sido asistidos en los últimos 12 años. Entonces, lo que queremos es mover y colocar más personas capaces dentro del mercado laboral, y es una forma de generación de empleo. En la gráfica también primera aparece el empleo. Esos proyectos que son mega obras como el tren perimetral, como el metro por nuestros barrancos y utilizando las pocas líneas férreas que podamos recuperar, así como la unidad de seguridad preventiva, que también vieron ustedes una gráfica que no va a usar armas, sino que solamente es precisamente para incrementar la percepción de la seguridad en las zonas. Todo eso es una fuente de empleo. Solo así vamos a poder desarrollar económicamente al país, como es el Liceo Amuleto, como lo estaba mencionando Aníbal. Entonces creemos que es importante que la gente vea esa parte, porque a mí me han preguntado, mire, ¿de qué me sirve este programa, el otro, y que música? Pero cuando sale mi hija no encuentra trabajo. Yo necesito, y es cierto, la municipalidad debe involucrarse en ese tema, como se debe involucrar en el tema de seguridad. Más de 2.000 muertos en los últimos 10 años y no se ha involucrado en el bienestar del vecino. Eso no es posible. Entonces tenemos que buscar formas ahora, nuevas visiones, sin compromisos, sin que tengamos nada que deberle a nadie para llegar a esos lugares y poder desarrollar entonces los 1.600 millones que maneja la municipalidad al año, orientarlos en ese tipo de programas como lo que hemos estado platicando esta mañana. ¿Sí? Gracias. Como estamos viendo el panorama político en este momento con tantos partidos que van a participar, quiere decir que van a haber un sinnúmero de diputados también, y consecuentemente van a ingresar hasta en forma individual, solo de un partido, y en consecuencia van a ser un sinnúmero y no va a ser ni bancadas, pues desde luego, ¿verdad? Sino que muchos diputados individuales, pues, representando los partidos. Digo esto porque para sacar adelante los proyectos, que son fantásticos, se necesita apoyo hasta de grupos, ¿verdad? Y de bancadas. Entonces, ¿cómo hacer en este momento para poder agrupar, para poder sacar adelante estos proyectos, ¿verdad? Y empezando que y lamentablemente van a repetir un sinnúmero sabemos que son pícaros, corruptos, y los conocemos, pero lamentablemente la justicia no puede hacer nada contra ellos, pues. Y esos son los que principalmente obstaculizan, pues, ¿verdad? Porque ven sus intereses personales. Entonces, en conclusión, la pregunta es, siendo tanto diputado independiente, ¿cómo puede sacar adelante estos proyectos? Sí, en realidad los guatemaltecos están esperando ya cosas en concreto y propuestas. Creo que no, muchos de los problemas de las críticas hacia los candidatos diputados es que o no están preparados
no saben o están puestos a ver. Ahí vemos que muchos son los amantes, las hijas, y los primos, y etcétera, de los que están actualmente, ¿verdad? De hecho, ya están inscritos algunos. Entonces, en ese sentido, yo creo importante que hay que evidenciar. Una de las funciones que tenemos como diputados humanistas es evidenciar los candidatos o diputados, en este caso, que no quieran o traben la agenda legislativa. Ya no es justo y ya no es válido que en este país se sigan trabando las agendas solo por fines políticos. Vamos a hacerlo, vamos a evidenciar. Afortunadamente nos dejan la oportunidad de elevar un poco la barra y decir, mira, que hay propuestas en concreto, porque no han habido, simplemente no han habido. Entonces, lo que sí queremos es marcar la diferencia a través de eso, por supuesto, el apoyar también al Ejecutivo, porque tiene pues iniciativa de ley a través de pues las alianzas que vayamos haciendo. Afortunadamente pues tengo algunos conocidos que van por otros partidos, ya hemos empezado a conversar con ellos la importancia de generar alianzas dentro del Congreso y de promover esto. La ciudadanía tiene un factor y creo que un papel valioso en este proceso de fiscalización, de también exigir a los diputados trabajar, porque es lo que no hemos visto y necesitamos realmente parlamentarios que trabajen por el beneficio del país, necesitamos alcaldes con capacidad que también hagan cosas por el municipio. Entonces al final no podemos garantizar que esto se va a cumplir al 100, pero esos son planes de trabajo que ustedes pueden ver que en 4 años sí podemos ver algo. No estamos prometiendo algo que no se va a poder cumplir, que no se va a poder empezar a realizar, que cosas que no se puedan fiscalizar en comisiones que no se puedan incidir del Congreso. Entonces, al final es un plan sencillo, innovador, pero creo que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, básicamente, desde ahí vamos a impulsar el Congreso, tenemos experiencia para poderlo hacer y esperamos también que los candidatos a diputados que nos estén escuchando tomen conciencia en este aspecto y en verdad seamos los dignatarios de la nación que el país merece. En ese sentido, es bueno aprovechar esta oportunidad para decirle al guatemalteco que nos está viendo y escuchando: este es un momento para votar de manera vertical, presidente, alcalde, diputados. Así vamos a poderle pedir cuentas a alguien y no como es ahora que todo mundo es responsable, pero nadie, no podemos ubicar a quién le debemos esta debacle en la que estamos y esta crisis en la que ahora nos encontramos. Como antes nos dijeron voten cruzado, nos volvimos una cultura de voto cruzado que hoy nos tiene en esta crisis. Este es el momento de recuperar el voto vertical, presidente, alcalde, diputados, porque esa va a ser la única manera de poder realizar estos proyectos de una manera más rápida y eficaz y poniendo la cara también de la responsabilidad de lo que uno está proponiendo como solución. Y en el caso de la alcaldía, en su autonomía, tiene la herramienta de la consulta popular. Si los diputados no quieren hacer las cosas que se están proponiendo en beneficio de la ciudadanía, tendremos que recurrir a la consulta popular y eso no queda otra que legislar de la forma que el pueblo lo decida, que cada municipio lo decida, y en ese sentido vamos a hacer la presión necesaria para que no sean un estorbo en el camino que hemos trazado para nuestra ciudad. Así que les agradecemos por el tiempo que hicieron de venir, por escucharnos. Esperamos que estas propuestas también las puedan llevar a sus conocidos. Aquí tenemos pues, los planes impresos para que los puedan tomar y llevar. Les invitamos a que participen de un coffee break que hemos preparado para ustedes. Así que pues muchas gracias por su atención y también a los que nos están visualizando. Gracias.